Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video. A este video donde les voy a explicar qué es el RSI, cómo funciona y cómo implementarlo en tu gráfico para hacer trading. Así que si te interesa este tema, te invito a quedarte en el video. Bien, comencemos. Como muchos ya saben, el RSI es uno de los indicadores más famosos a la hora de hacer trading. Es uno de los que más se utiliza y su utilización masiva se refiere justamente a su eficacia a la hora de predecir los cambios de tendencia y indicarnos si la tendencia que estamos transitando realmente es fuerte o no. Como les digo, por un lado se utiliza para ver si la tendencia que estamos transitando está acompañado de una fuerza verdadera, y por el otro podemos empezar a predecir un cambio de tendencia utilizando el RSI para medir divergencias. Estos dos son los aspectos más fuertes que tiene el RSI y para lo que más se suele utilizar. Yo en lo personal para esto lo utilizo. Tiene otras funcionalidades que no voy a mencionar en este video porque me gusta hablar de lo que realmente conozco, que es lo que tengo testeado y lo que utilizo en mi operativa diaria, pero hay un montón de información en internet y diversas estrategias donde el RSI se utiliza de diferentes maneras. Yo en lo personal lo utilizo en la configuración de 14 periodos al cierre. Algunos lo utilizan en 7, otros lo utilizan en 21, dependiendo de la operativa que tenga cada uno, pero a mí, como viene por default, en 14 periodos me parece la mejor forma. Ahora a continuación les voy a explicar qué es el RSI, cómo funciona, por qué aspectos está compuesto y cuál es la mejor forma, a mi entender, de utilizarlo en la operativa diaria. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos a las pantallas y vamos a ver. Bueno, ahora que estamos en las pantallas, vamos a leer la definición del RSI y vamos a razonarla juntos. Como bien dice acá, el RSI es un indicador de momentum utilizado en trading para medir la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios. ¿Sí? Lo que yo les hablaba anteriormente de la tendencia. El RSI oscila entre 0 y 100, donde valores por encima de 70 indican una posible sobrecompra y valores por debajo de 30 indican una posible sobreventa. Bien, una vez aclarada esta definición, vamos a ver un ejemplo gráfico para que se entienda mejor. Vamos a los gráficos, ampliamos el RSI y fíjense que tenemos, como bien decía la definición, una escala del 0 al 100. Bueno, en realidad la escala es infinita, pero yo he llegado a ver puntos en donde el RSI llega a la zona de 10, donde llega a la zona de 100 y no mucho más. O sea, si bien la escala es infinita, el RSI nunca va a llegar a esos puntos, es demasiado. Tengamos eso en cuenta. Ahora, los números que verdaderamente interesan son los que tenemos marcados en esta zona. La zona de 30, la zona de 50 y la zona de 70. Cada vez que el precio supere la zona de 70, vamos a estar hablando de una sobrecompra en el precio, ¿sí? Que el precio está muy sobrecomprado. Y cuando estemos por debajo de la escala de 30, vamos a estar hablando de que el precio está sobrevendido. Ahora, la escala de 50 sería un intermedio que muchas veces el precio suele utilizar para apoyarse y continuar un movimiento tendencial. Pero bueno, las más importantes, como les dije, son la zona de 70, que sería sobrecompra, y la zona de 30, que sería sobreventa. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto? Que si el precio está por encima de la zona de sobrecompra, ¿ya va a retroceder? La respuesta es no. Lo que nos indica esto es la fuerza que tiene la tendencia, ¿sí? Y cuándo puede empezar a perder fuerza. Que el precio llegue acá, y ténganlo bien claro, no significa que va a haber un retroceso. Eso grábenselo, porque muchos tienen el error de operar el RSI de, bueno, pasa a la zona de 70, sobre compra, listo, opero en short. No, porque fíjense en el precio, por ejemplo, en este punto, tuvimos una sobrecompra y el precio, si bien retrocedió, después siguió subiendo. Y fíjense de qué forma, o sea, bastante tendencial el movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que el precio siguió subiendo, pero comenzó a hacer picos más bajos en RSI. Si bien los picos en precio eran más altos, en RSI eran cada vez más bajos. Esto nos está determinando que el precio está perdiendo fuerza en su movimiento tendencial. Estamos comenzando a tener divergencias, ¿sí? Divergencias bajistas. ¿Por qué? Porque tenemos picos más altos en precio y picos más bajos en RSI. Y como bien dice el nombre del RSI, es un índice de fuerza relativa. O sea, nos está indicando que la tendencia está perdiendo fuerza, y como la tendencia está perdiendo fuerza, podemos estar ante una finalización de la misma. Entonces nosotros en ese sentido utilizamos el RSI para saber que un movimiento puede estar perdiendo fuerza y que puede estar viniendo una posible reversión, ¿sí? Que básicamente nos va a permitir salirnos de una posición alcista que ya tengamos o hacer una operación contratendencial y agarrar la reversión con bastante decisión. Volviendo otra vez al documento, creo que acá se va a entender mucho mejor lo que les digo. Fíjense, la parte
de arriba es donde figura el precio y la parte de abajo donde estaría el RSI. Por ejemplo, en una divergencia regular tendríamos al precio haciendo máximos más altos y el RSI haciendo máximos más bajos. Esto sería una divergencia bajista, porque nos estaría indicando que la tendencia alcista está perdiendo fuerza. Y a la inversa sería el precio haciendo picos más bajos y el RSI haciendo picos más altos. Esto nos indicaría una divergencia alcista, porque nos dice que el movimiento a la baja está perdiendo fuerza. Mínimos más bajos en precio, pero más altos en RSI. Las divergencias ocultas que tenemos acá no las suelo utilizar, no me parecen prácticas, las vamos a ignorar y pasemos directamente a las divergencias exageradas. Así que estas también las suelo utilizar, que básicamente es cuando hacemos máximos planos y mínimos planos, pero en RSI no cambia la cosa. Cuando nosotros hacemos máximos planos, o sea máximos iguales, y en el RSI el segundo máximo es más bajo, tenemos también una divergencia bajista. Lo mismo a la inversa, cuando tenemos mínimos planos y mínimo más alto en RSI, significa que hay una divergencia alcista. ¿Por qué? Porque en RSI le costó más hacer este nuevo mínimo o mínimo plano que la primera vez. La primera vez lo hizo con más fuerza y la segunda vez lo hizo con menos fuerza. Esto nos está indicando que hay una debilidad en el segundo movimiento y que es muy probable que el precio salga al alza. Bien, por último quiero hacer una última aclaración que me parece súper importante, y es que las divergencias se pueden barrer. ¿Qué significa que se pueden barrer? Que básicamente se pueden anular. ¿Y por qué esto? Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Acá por ejemplo tenemos máximos más alto en precio, máximo más alto en RSI, máximo más alto en precio, máximo más alto en RSI. Fíjense que en este máximo en RSI es más bajo. ¿Qué significaría en este caso? Que estaríamos perdiendo fuerza. Ahora fíjense cómo el precio hace nuevo máximo y esta vez sí lo hace más alto en RSI. ¿Qué pasó con la divergencia bajista que traíamos en este punto? Fue barrida, o sea, fue anulada. ¿Por qué? Porque en RSI hicimos un pico máximo acompañado en el precio y esto hace que lo anterior no tenga validez. Y fíjense por qué pasa esto. Esto pasa porque el precio queda lateral. Cuando el precio queda lateral y no tenemos una dirección clara, el precio suele hacer divergencias bajistas falsas, por así decirlo, y espera una siguiente ruptura para realmente marcarnos si la direccionalidad alcista tiene fuerza o no tiene fuerza. Tenemos que tener cuidado con eso, porque al ver un primer pico de divergencia no tenemos que fiarnos únicamente de eso para pensar que el precio puede retroceder, porque aún le puede quedar subida. Entonces tiene que ser un acompañamiento a nuestra estrategia. Y acá quiero ser claro, y me parece súper importante hacer esta aclaración antes de finalizar el video: todo indicador de trading es un acompañamiento a nuestra operativa y a nuestro análisis discrecional. ¿Qué quiero decir con análisis discrecional? Que no depende de ningún tipo de indicador, sino más bien de la acción del precio, de lo que nosotros analizamos en el gráfico por lo que estamos viendo, y que no hay ningún indicador que nos está dando una señal que nosotros tomamos como irrefutable, porque ningún indicador es irrefutable, sino más bien un acompañamiento de nuestro análisis. Por eso está buenísimo utilizar el RSI, utilizar las medias móviles, utilizar el volumen, todo esto en conjunto para acompañar nuestro análisis discrecional y en base a todas esas variables sacar una conclusión, pero no hacerlo únicamente por lo que dice un solo indicador. Y esto es claro que lo entiendan para poder hacer trading de forma correcta. Todo indicador es acompañamiento, lo que más importa es nuestro análisis discrecional y en conjunto con todas las herramientas. Creo que dejé todo muy bien en claro con respecto al RSI y cómo yo lo utilizo en mi operativa, y me parece un indicador recontra importante a la hora, como les digo, de predecir si la tendencia realmente tiene fuerza y en qué punto se va a dar la vuelta. Eso me parece que es la clave y la mejor herramienta que nos puede brindar el RSI. Así que bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal, que me ayuda un montón y me motiva para traerles este tipo de contenido. También puedes ver los videos anteriores de análisis técnico que he mencionado este indicador varias veces junto con otros, que me parece súper importante que vean esos videos para entender un poquito más esto. Te voy a estar dejando la playlist acá en las tarjetitas. Mi idea es seguir subiendo este tipo de contenidos y se viene una sorpresita para ustedes, que es una serie de cómo hacer trading con $50, que creo que les va a gustar a más de uno y los va a ayudar para darse cuenta que más mínimo que sea el capital, si se gestiona bien el riesgo y se tiene una buena estrategia, se pueden lograr muy buenos resultados. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chau chau.